Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Si se está escuchando, no me sale la barrita del sonido en un segundo. Yo reviso, como que no se puede minimizar el Zoom. Gente que compartir pantalla, a ver si así se calma. Listo. Denme un segundo, yo reviso el volumen del micrófono. A ver, sonidos, micrófono, niveles. Se va solo como cosa rara. Listo. Bueno, ahora sí, bueno, yo estoy de noche, buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Hoy, pues nos atañe la última clase de teoría ¿cómo es que se llama? Pues sí, de series. Bueno, nosotros entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver la última clase. Yo le puse series de McLaurin por ponerle algún nombre, pero nosotros en realidad vimos series de McLaurin en la clase anterior, que fue la clase de series de Taylor. Bueno, este curso del parcial 3 consta de 8 clases y 4 talleres, ¿cierto? No, esta vez pues separé las clases con los talleres, quise hacerlo así esta vez por llevar un poquito más de orden. Ya ustedes, si quieren pasar de clase al taller, pues ya ahí tienen la clase, clases de 1 a 8 y talleres de 12 a 15 ya en el orden que ustedes lo consideren. Esta última clase entonces es básicamente finalizar todo lo que vimos de series de McLaurin, perdón, de series de Taylor. Series de Taylor es una especie de representación especial de series de potencia, que es algunas series, yo las puedo escribir, digamos, a partir de sus derivadas. Las derivadas siguen un patrón y con ese patrón puedo calcular el coeficiente que acompaña a la serie de potencia. Eh, Vimos también que una serie de McLaurin pues es un caso especial de la serie de Taylor. Entonces no amerita un estudio pues muy riguroso porque es una serie de Taylor, solo que la A es igual a cero. Vimos entonces el procedimiento para resolver ejercicios de series de Taylor. Los ejemplos que hicimos casualmente eran de Maclaurin, siendo de esto yo ni siquiera había caído en cuenta, pero como les dije, una serie de Taylor es una misma serie de Maclaurin, acá se las muestro, solo que en torno a igual a cero. Entonces, vimos algunos ejemplos cuando está en torno a igual a cero y hoy vamos a ver ejemplos cuando no está en torno a igual a cero. Entonces, nos vamos a traer el mismo pantallazo de ejercicios y vamos a resolver el ejercicio B. Entonces, vamos a empezar uno más ejercicios, más ejercicios. Entonces, vamos a empezar, ejemplo uno, ejemplo número uno. Resolviendo este ejercicio del punto B, donde nos dicen que es que f de x es igual a la raíz de x, y entonces ahora sí vemos el caso particular cuando no está en torno a igual a cero, que es el caso más fácil. Entonces vamos a empezar diciendo que f de x será igual a x a la 1/2. Como les dije, siempre intentaremos representar todo, cogiendo las raíces y todo eso, y lo escribo como un exponente. Entonces, paso uno, derivadas, ¿cierto? Derivadas. Entonces tendremos que f de x es igual a x a los medio, f' de x será igual a bajar el 1/2, ¿cierto? Voy a bajar el 1/2 por x a la menos 1/2. F doble prima de x
será igual a ver, que no nos traemos, no hay derivadas internas ahí, un medio, más por menos menos, ¿cierto? Ese es positivo, este ya es negativo, porque bajo el un medio, ¿cierto? Por un medio, por x a la menos 3 medios. F tercera va a ser igual a menos por menos más, un medio, por un medio, por 3 medios, por x a la menos 5 medios. Y vamos a calcular f cuarta. Más por menos menos. Nos va a quedar, voy a escribirlo de otra manera. Uno, no, voy a dejarlo como está. Un medio, por 3 medios, por 5 por 3 medios, perdón, por 5 medios, por x a la menos 7 medios. Que esto entonces es como yo escribir lo siguiente. Menos, entonces yo estoy escribiendo uno por 3 por 5 y yo estoy escribiendo 2 a la 4. Listo. 2 a la 4 por x a la menos 7 medios. Ahora sí, paso 2, vamos a intentar escribir ese patrón, claro, que claramente vemos que sigue un patrón muy raro, solo que este patrón es más raro y más difícil que los de la clase pasada. Este patrón vamos a intentar escribirlo como una fórmula. Y es que cuando estamos con fn, como yo les dije, lo primero será el signo. Yo veo que es negativo en los pares. Cuando es negativo en los pares, ya sabemos que tenemos que poner n más uno. En el denominador creo que el patrón está más claro, que es 2 a la n. 2 a la 4, 2 a la 3, 2 a la 2. Entonces en el denominador pondremos 2 a la n y en el denominador está más difícil de decirlo. Vamos a poner, por ejemplo, en este caso, es un factorial, ¿cierto? Pero es un factorial de esta forma. Ejemplo, cuando estábamos en 4, 2 por 2, perdón, 2 por 4, 8, menos 3 es 5. Cuando estábamos en la tercera, 2 por 3 es 6, menos 3 es 3. Y luego, en la segunda, 2 por 2, 4, menos 3 es 1. Listo. Por x a la que, acá siempre es 2. Acá siempre es 2, ¿cierto? En el denominador siempre es 2. Y acá 7. 7 es 2n menos 1, porque vean que va saltando de 2 en 2. 1, 3, 5, 7, así que 2 por n. 2 por 4, 8, menos 1, 7. Entonces me cumple. Pero todo esto está a la menos, ¿cierto? O sea que en realidad debería escribirlo yo en el denominador. Entonces, vamos a decir que fn será igual a menos uno a la n más uno por 2n menos 3 factorial sobre 2 a la n. Bueno, va a correr el 2 a la n acá sobre por x a la 2n menos uno sobre 2. Y vamos a revisar con lo que habíamos hecho en las notas que yo tenía previas. Y vamos a encontrar la misma fórmula, ¿cierto? Nuevamente me tragué en este coso el tema de los signos, ¿cierto? Más menos. Está intercalándose el signo. Entonces yo tengo que tener eso en cuenta. Yo no puedo, si yo veo que se intercalan los signos, tengo que representarlo de esa manera. Listo. Paso 3, evaluar en torno. Vamos a evaluar en torno a x, perdón, a igual a 1. Y hay un ruido súper extraño como si alguien hubiera ganado una final, pues no sé qué pasó ahí. Entonces, vamos a evaluar en x igual a 1, es decir, fn en 1 será igual a menos 1 a la n más 1 por 2n menos 3 factorial sobre 2 a la n y 1 a lo que sea me va a dar 1. Entonces me despreocupo de todo ese término. 1 a lo que sea, 1 a la 3, 1 a la 5, 1 a la 7 me va a dar 1. Por ende, paso 4
me va a quedar que S sub n, que es igual a f a la n. En este caso sería en uno porque es en torno a igual a uno. Sobre n factorial será igual a menos uno a la n más uno por 2n menos 3 factorial sobre 2 a la n por n factorial. Listo. Acá chequeamos. 2n menos 3 factorial, 2n, n factorial. Por último, reemplazamos en la fórmula completa. Entonces nos va a quedar que f de x será igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos uno a la n más uno por 2n menos 3 factorial sobre 2 a la n por n factorial por x menos uno a la n. Van que, aunque se vea raro, se ve largo y todo eso, pues no cambia nada. No cambia nada, sigue siendo hacer la misma historia, el mismo procedimiento. Listo. Bueno. Tun, 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 tun. Ejemplo 2, vamos a hacer un ejemplo 2. Ejemplo número 2. Y es hallar la serie de Taylor. Hallar la serie de Taylor para f de x igual al logaritmo natural de x en a igual a 2. Entonces, sabemos, paso uno derivar. Paso uno derivar. Entonces, f de x es igual al logaritmo natural de x. F' de x será igual a uno sobre x, f doble prima de x. Bueno, esto se escribe es como x a la menos uno. Esto será igual a menos x a la menos 2, f tres veces prima será igual a menos por menos más. Bueno, uno por 2 x a la menos 3 y hagamos hasta f cuarta, que el patrón está muy fácil, más por menos menos, uno por 2 por 3 por x a la menos 4. Paso 2 el patrón. Paso 2 patrón. Vemos claramente que el patrón será que f a la n de x es igual a signos intercambiados. Nuevamente el negativo está en los pares, entonces menos uno a la n más uno por factorial, pero cuando estamos en 4 el factorial es de 3. Entonces es n, pero le tengo que quitar uno. Cuando estamos en 3 el factorial es de 2, por eso le quito uno. Sobre, todo esto sobre x a la n, ¿cierto? Cuando estamos en 4 pues el exponente es 4. Cuando estamos en 3 el exponente es 3, etcétera. Paso 3 vamos a evaluar f n en a igual a 2, es decir, f n en 2 es igual a menos uno. Bueno, encerremos esto aquí. Menos uno a la n más uno por n menos uno factorial sobre, entonces x igual a 2, 2 a la n, 2 a la n, pongámoslo en azul mejor, 2 a la n, ¿cierto? Simplemente es cambiar la x por el 2. Y esto lo vamos a reemplazar entonces, paso 4 sabemos que C sub n es igual a fn
en a sobre n factorial, es decir, entonces, que c sub n será igual a menos uno a la n más uno por n menos uno factorial sobre 2 a la n por el n factorial, ¿cierto? Por este de acá, por n factorial. Nos queda así. Y ya habíamos visto también de un ejemplo de la clase pasada que c sub n será igual a menos uno por a la n más uno por n menos uno factorial sobre 2 a la n. Y ya habíamos visto que ese n factorial se puede dividir, se puede separar solamente en n factorial se descompone en n por n menos uno factorial. Esto lo hemos visto ya 80.000 veces para este parcial. Se me van este con este y me queda que ese sub n es igual a menos uno a la n más uno sobre n por 2 a la n. Así de simple, así de sencillo. Aunque yo hago esto, prácticamente no hay que despeinarse, es hacer el mismo procedimiento una y otra vez. Ya con eso finalmente reemplazo en la fórmula de las series de potencia. Sumatoria de n igual a cero hasta infinito, f de x será igual a c sub n menos uno a la n más uno sobre n por 2 a la n, y eso lo multiplicamos por la componente de la serie de potencia, que es x menos a. Me dijeron que a es 2 a la n. Y asunto resuelto. Eh, ah, espérame un segundo. Sí, asunto resuelto. N igual a cero hasta infinito. A ver, déjenme revisar algo. Bueno, acá en realidad hay que tener en cuenta algo, muchachos. Hay que tener en cuenta algo. Y es desde donde comienza a cumplirse, desde donde comienza a cumplirse, digamos, este patrón. Porque este patrón no se cumple acá. Este patrón se empieza a cumplir es desde aquí. Porque ustedes se podrían preguntar, ah, bueno, y pues ese cambio del logaritmo natural a esto, porque esto no cumple esa fórmula. Entonces, vamos a poner ojo, pero en cero, o bueno, en n igual a cero, no cumple la fórmula. Entonces debe empezar desde n igual a uno. Entonces debe iniciar desde n igual a uno. Oigan, espérenme un segundo. Además, se nota acá, por ejemplo, en el denominador que la n no puede ser cero, si no se cancelaría todo, ¿cierto? El cero no puede estar en el denominador. Por lo tanto, f de x será igual al coeficiente en cero más, y vamos a iniciar la sumatoria desde n igual a uno hasta infinito de menos uno a la n más uno sobre n por 2 a la n por x menos 2 a la n. Ahora, ¿cuánto vale c sub cero? Como nos dijeron que está en torno a 2, que la serie está en torno a 2, entonces c sub cero será igual a evaluar
logaritmo natural en x igual a 2. Es decir, que c sub 0 será simplemente logaritmo natural de 2. Y eso será todo. Por eso yo les había dicho una nota en la clase número 6 de series de potencia, que ojo con cómo cambia este n. Por ejemplo, no lo podíamos dejar en n igual a 0, porque es que esta serie no está definida en n igual a 0, porque yo no puedo meter el 0 acá. Entonces tengo que empezarles desde 1 y tengo que hallar el coeficiente c sub 0. Listo. Bueno, tenemos 2, nos permite concluir por definición. Bueno, yo creo que ya con estos ejemplos queda excelente el tema de series de Taylor, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo 3 donde vamos a aprovechar de que ya conocemos cuáles son las series fundamentales por medio de la tabla. Es decir, vamos a hallar la integral de x por coseno a la x a la 3 de x como serie de potencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué les dije yo? Vamos a pasar por un proceso de transformaciones. Es decir, yo voy a partir de una función que ya conozco, voy a partir de coseno de x. Y yo sé que coseno de x la voy a comparar con sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de, por acá tengo la tabla. Yo no sé si esa tabla se las dan en el parcial. Yo creería que hoy en día sí las dan. En mi época no las daban. X a la 2n sobre 2n factorial, ¿cierto? El coseno de x será igual a esto. Vamos a repasar cuáles eran los pasos para solucionar series de potencia. Nosotros primero realizamos un análisis, ¿cierto? Yo buscaba qué serie se me parecía. ¿Qué serie se me parecía? No sé por qué se quitó. Yo busco en el paso uno una serie que se me parezca. Paso 2 hago las transformaciones, es decir, manipular, derivar o integrar. Cualquiera de esas tres, hago los pasos respectivos y luego el paso 3 será, bueno, en estos ejercicios no sé por qué no está. Pues hago la derivada o la integral, hago los pasos y luego tengo que analizar los extremos. Entonces, paso uno se parece a esta, ¿cierto? Paso 2 entonces voy a empezar a transformar. Transformar. Es decir, primero, no es coseno de x, es coseno de x al cubo. ¿Listo? Entonces todo lo que tenga x lo voy a escribir con x al cubo. Coseno de x al cubo. Esto será igual a sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n, menos 1 a la n por x a la 3. Queda x a la 3 a la 2n y 3 por 2 me va a dar 6. Leyes de los exponentes, esos dos números tengo que multiplicarlos. X a la 6n sobre 2n factorial. Listo. Transformación número 2. Entonces, ¿qué le falta a eso para parecerse a esta? Yo empiezo a mirar, bueno, ¿qué le voy haciendo para que se vaya pareciendo a esto? Paso 2 tengo que multiplicar por x. Entonces, voy a coger y voy a multiplicar por x lo que ya tengo. X por coseno de x a la 3 va a ser igual a sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n. Entonces, yo multiplico x a un lado, tengo que multiplicar la x al otro lado. 2n factorial y acá multiplico por x. Multiplico por x a un lado, multiplico por x al otro. Ahora, ¿qué pasa? Yo sé que si tengo x a la 6n por x, esto es lo mismo que yo decir x a la 6n más 1. De esto ya hablamos también un montón, ya también están los videos de los talleres. Simplemente sería sumarle un 1, propiedades de los exponentes.
Por último, tercero, la integral, tengo que aplicarle la integral a eso. Integral de x a la 3 coseno de x a la 3 de x será realizar la integral también al otro lado. Integral de la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 6n más 1 sobre 2n factorial. Al yo realizar esta integral me va a quedar sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x. Yo, como integro, le sumo un número al exponente, entonces ya no será 6n más 1 sino 6n más 2. Este 2n factorial no desaparece. Y el mismo exponente, pues lo pongo abajo. 6n más 2 y le agrego un más c. Listo. De esta manera encontramos lo que es la serie, ¿cierto? Hallar la representación como serie de potencias. Y así sucesivamente podemos seguir realizando ejercicios. Y vuelvo y les repito, todo esto también está en el taller. Bueno, por último, entonces, ya después de hacer todo esto, nos queda faltando un tema y ya. En repaso de hoy vimos ejercicios. Primero vimos un ejemplo, bueno, dos ejemplos acerca de cuando no está en torno a igual a cero, o sea, cuando no es el caso feliz, entre comillas, aunque sigue siendo muy fácil. Luego vimos un tercer ejemplo bueno, yo era, sí, ahí está más ejercicios. Un tercer ejemplo de aplicación de derivadas integrales para representar series, perdón, funciones como series de potencia. Y así podríamos seguir y a seguir haciendo ejemplos. Siempre va a ser exactamente el mismo procedimiento. Mm, Bueno, por último, vamos a hacer entonces el último tema del parcial, número 2, que se llama aproximación de funciones por polinomios. Por polinomios. Entonces, es decir, nosotros sabemos que f de x es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de f a la n de a, evaluada en a pues, sobre n factorial por x menos a la n. Y esto decimos que está centrado en a. Y todo esto se cumple para valor absoluto de x menos a menor que r, donde r es el radio de convergencia. Esta sería pues la definición, radio de convergencia. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es intentar aproximar la función a un simple polinomio de Taylor. Es decir, vamos a decir, por ejemplo, que f de x es aproximadamente el polinomio 10 de Taylor. ¿Por qué? Porque es que yo no me voy a poner a hacer la suma infinita de infinitos términos. Eso no es práctico, eso no vale la pena. Yo voy a decir, me sirve hasta 10 o me sirve hasta 5, es decir, la serie evaluada en n igual a 1 hasta la serie evaluada en n igual a 5. Con eso me basta y el resto es un residuo que no lo necesito. Entonces, aproximo al polinomio de Taylor. Aproximo al polinomio de Taylor.
Entonces, en este caso, en este caso, vamos a decir que f de x va a ser igual a cuando yo cojo el límite de la serie de Taylor, perdón, del polinomio de Taylor, y me voy a este infinito. Pues es exactamente lo mismo, ¿cierto? Yo cojo un polinomio infinito de Taylor y pues eso es lo mismo que hacer la suma de los infinitos términos. Esto ya lo sabemos. Límite cuando el polinomio de Taylor se me tiende hacia el infinito. De esta manera, f de x es aproximadamente t sub n de x. Ahora, ¿cómo saber si esta aproximación? Entonces, vamos a decir más bien, queremos aproximar, queremos aproximar f de x al polinomio de Taylor, que llamamos t sub n de x. Queremos aproximar f de x a este t sub n. Cómo saber que esta es una buena aproximación? ¿Cómo saber que es una buena aproximación? Esto lo sabremos nada más y nada menos que analizando el residuo. Respuesta analizando el residuo. El tamaño del residuo más bien, para ser más precisos. Analizar el tamaño del residuo. ¿Por qué? Porque el residuo pues será coger el valor de la función y restarle lo del polinomio, ¿cierto? O sea que me va a dar un valor muy, muy, muy chiquito. Un muy, muy, muy chiquito, ¿cierto? Entonces yo voy a analizar qué tan chiquito es ese valor para ver si eso es una buena aproximación. Entonces, este valor lo estimamos, este valor lo estimaremos usando la desigualdad de Taylor. La desigualdad de Taylor, donde diremos que el residuo tiene que ser menor o igual que un valor m, ya aprenderemos a hallarlo, sobre n más 1 factorial por valor absoluto de x menos a la n más 1. Y de esta manera es que podremos hallar el residuo y el residuo me servirá para determinar si esa es una buena aproximación, si esa aproximación cumple con lo que yo necesito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ya para finalizar. También hay más ejemplos en el taller, pues intentaremos tocarlos si tenemos el tiempo, aunque sea uno. La verdad es que cuando hay ejercicios de residuo, de usar el teorema del residuo, polinomio de Taylor y eso, uno le agradece a Dios porque eso es un regalo. Pues nunca van a poner algo así difícil, es solamente aplicar la fórmula, un poquito de sentido lógico y eso es un punto pues regalado, hay que agradecer al cielo. Ejemplo, bueno, íbamos en el ejemplo número 3, este será el ejemplo número 4. El ejemplo número 4 nos dice, eh, aproximar f de x igual al logaritmo natural de 1 más 2x, una un poquito más dura, por medio de un
Bueno, no un poquito más dura, mucho más dura. Por medio de un polinomio de Taylor de grado 3 en a igual a 1. Listo. Entonces, encontrar la fórmula de esto mediante el método que ya utilizamos, eso es misión imposible, la verdad. Misión imposible porque vean que ya no es logaritmo natural de uno más x, sino logaritmo natural de uno más 2x. Pues yo no lo intentaba hacer por el método que ya conocemos de encontrar el patrón, pero yo lo veo demasiado difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solución. Por eso es que es interesante esto del polinomio de Taylor. Polinomio de Taylor me dicen de grado 3. En otras palabras, hallar los tres primeros términos. Los tres primeros términos. Entonces, esta función será imposible, o bueno, no sé si es imposible, la verdad. Será muy, muy difícil hallar su serie desde n igual a 1 o desde n igual a 0 hasta infinito. Por lo tanto, nos dicen, vea, halle los tres primeros términos y con eso será suficiente. Más tarde calcularemos cuál es el residuo. Entonces vamos a empezar con f de x, que es igual al logaritmo natural de 1 más 2x. Luego, f' de x será igual a 1 sobre 1 más 2x por la derivada interna, que es 2. F prima de x será igual, bueno, se las voy a cantar de una vez, completa, para pues no gastarle tiempo a eso. El de abajo al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer término será más 16 sobre 1 más 2x a la 3. Sabemos que tenemos que evaluarlas en A, ¿cierto? Tenemos que evaluar en X igual a A. Entonces, F en, ¿cuánto es que es la A? 1. F en 1 será igual al logaritmo natural de 3. F' en 1 será igual a 2 tercios. Pues 1 por 2 2 más 1 3. F prima en 1 será igual a menos 4 y abajo tenemos 1 por 2 2 más 1 3 y 3 al cuadrado es 9. Y f triple prima en 1 será igual a 16 sobre 1 por 2 2 más 1 3 3 al cubo es 27. Ya ahí tenemos nuestros tres elementos. Pero sabemos entonces que tenemos que hallar los coeficientes, ¿cierto? Eh, entonces, vamos a hacerlo aquí mismo. C sub, eh, C sub 0 será igual eh, a esta evaluada en 0. De acá no olviden, pues, yo siento que quizás no quedó bien explicado la clase pasada, pues porque no quería hacerlo completo, pues ya llevamos mucho tiempo. Eh, no sé si, bueno, acá en este ejercicio. Ese C sub 0, pues nace de efectivamente la derivada en 0. Pero es que la derivada en 0, vamos a evaluarla en 2. Derivada en 0 es lo mismo que evaluar f en 2. De ahí es de donde sale logaritmo natural de 2. C sub 0 es evaluar en la derivada 0. ¿Cuál es la derivada 0? Es la función normal sin derivar. Entonces acá es exactamente lo mismo. Bueno, de hecho es, no sé si eso fue la clase pasada o fue esta misma. Sí, fue esta misma clase. Bueno, entonces acá hacemos eso mismo. C sub 0, pues sabemos la fórmula de C sub n, ¿cierto? Sabemos que C sub n es igual a f a la n evaluado en a sobre n factorial. Entonces, cuando n es 0,
tenemos que evaluar f en cero, ¿cierto? F cero en A sobre cero factorial. O sea que esto es igual, ¿cuánto? A 1, perdón, al logaritmo natural de 3. Al logaritmo natural de 3. Aquí C sub 0. C sub 0 será igual, como ya la n es 1, f en 1, evalúa en 1, 1 factorial. Esto va a ser igual a 2 tercios. Aquí C sub 0 será igual a f evaluado en, pues f segunda, o sea, segunda derivada. Vamos a ponerlo más bien así. Derivada primera, derivada segunda, evaluada en 1 sobre 2 factorial. Entonces esto va a ser igual a menos 4 sobre 2 factorial es 2, 9 por 2 es 18. C sub 0 será igual a la tercera derivada evaluada en 1 sobre 3 factorial. Esto va a ser igual a 16 sobre 27 por 3 factorial. Pero 3 factorial es 6, entonces 27 por 6. Eso va a dar 162. 162. Listo. Por lo tanto, por lo tanto, logaritmo natural de 1 más 2x. Vamos a decir que es aproximadamente el polinomio en grado 3 de Taylor. Entonces, logaritmo natural de 1 más 2x es imposible representarla como series de potencia, pero sí la puedo representar aproximadamente calculando sus tres primeros términos, que esos yo los puedo hacer a mano, solo que ya hallar el décimo a mano, pues es como qué locura. Pero hasta el tercero se puede, entonces eso es aproximadamente logaritmo natural de 3 más 2 tercios. Ojo, ¿por qué? Por x menos 1 a la 1. Acá es donde aparece la serie de potencia. No olvidemos que la serie de potencia es sumatoria de C sub n por x menos a la n. Vamos incluso a, sí, vamos a poner esto acá. Y estas son las fórmulas básicas que tenemos que usar. Es C sub n, pero es que no es C sub n solo. C sub n por x menos a la n. Entonces va a seguirle. La otra era menos 4/18. Menos 4 sobre 18. Menos 4 sobre 18 por, ¿qué? X menos 1 al cuadrado. Más 16 sobre 162, me acuerdo muy bien, por X menos 1 a la 3. Y según eso, con esto basta. Solamente nos queda faltando, vamos a ponerle un punto B, es estimar la precisión de la aproximación. Precisión de la aproximación f de x, que es aproximadamente al polinomio en grado 3 de Taylor para x cuando está en este rango. ¿Listo? Cuando la x está en este rango, queremos conocer cuál va a ser la aproximación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros ya conocemos la fórmula del residuo, ¿cierto? Sabemos que el residuo sigue esta fórmula. Yo de esa fórmula conozco todo, excepto la m. Objetivo, calcular m. Yo conozco para t sub 3 de x, entonces tenemos que la n es igual a 3 y tenemos que la a es igual, tenemos que la a es igual a 1. Listo. Entonces, ¿qué me va a quedar?
que R evaluado en 3 de X, ¿cierto? Solamente voy a cambiar la N por 3, va a ser menor o igual que M, 3 N es igual a 3, 3 más 1, pongámoslo todo completo, factorial, por X menos 1, 3 más 1 es 4. Listo, me va a quedar esto. Bueno, entonces, hasta acá tenemos todo bien, solamente nos queda faltando hallar cuánto es la M. Entonces, ¿cómo hallar M? Vamos a poner cómo, cómo vamos a hallar M. Entonces, muchachos, súper importante esto que voy a escribir aquí. Valor absoluto de F, bueno, en este ejercicio. Eh, bueno, voy a ponerlo en general. De F, n más uno de X tiene que ser menor o igual, X tiene que ser menor o igual a M. Por lo tanto, en este caso, F cuarta de X tiene que ser menor o igual a M. Así que si yo hallo esto, pues tengo la M. Vamos a hallar entonces F cuarta de X. F cuarta de X, les voy a borrar el cálculo, es hacer la siguiente. O sea, yo siempre voy a tener que, ya estoy en la tercera, pues tengo que hacer la cuarta. Listo, tengo que hacer la cuarta. La siguiente me va a dar 96 sobre uno más 2X a la 4. 96, bueno, esto es negativo, listo. ¿Y en qué número la vamos a evaluar? Nosotros tenemos el intervalo 0,5 menor o igual a X menor o igual a 1,5. Entonces, muchachos, siempre la vamos a evaluar en el intervalo menor. Es decir, vamos a hacer F cuarta de X es igual a menos 96 sobre, bueno, o sea, vamos a evaluar en 0,5, o sea, un medio. No, dejémoslo mejor en 0,5. 0,5, esto va a ser igual a menos 96, uno más 2 por 0,5, punto 5 a la 4. Esto va a ser igual bueno, valor absoluto, qué pena, yo me estoy tragando el valor absoluto. Vamos a seguir. Ahorita ponemos el valor absoluto. Menos 96 sobre, esto acá abajo me va a dar 16 y esto va a ser igual a menos 6. Por lo tanto, aplicando la formulita, vamos a tener valor absoluto de f a la cuarta de x tiene que ser menor o igual a m, ¿cierto? Esta es la fórmula clave para hallar la m siempre, muchachos. Siempre van a hallar la m de esta manera. O sea, yo hago un ejercicio y créanme que todos los ejercicios son calcados. Es hacer exactamente lo mismo. Calculo la derivada. Si llegué hasta la 3 calculo la cuarta, evalúo en el extremo inferior y con eso hallo la m. Entonces me va a quedar valor absoluto de menos 6 tiene que ser menor o igual a m. Valor absoluto de menos 6 va a ser 6. Entonces la m tiene que ser mayor o igual a 6. ¿Cuál tomaremos? Lógicamente el más pequeño. Tomaremos, tomaremos m igual a 6. Finalizando, finalizando, tendremos entonces, ya teníamos toda esta expresión, ¿cierto? Ya habíamos llegado hasta acá.
Ya habíamos llegado hasta aquí. Solo que ahora la m valdrá ¿cuánto? Valdrá 6. Es decir, el residuo será menor o igual a 6 sobre 4 factorial. ¿Cuánto es 4 factorial? Eso es 24. 4 por 3 12, por 2 24, por 1 24, por x menos 1 a la 4. ¿Cómo hallo yo x menos 1? Yo sé que tengo este intervalo. 0,5 menor o igual a x menor o igual a 1,5. Es el intervalo que a mí me dieron. Pero si yo necesito x menos 1, si yo necesito x menos 1, ¿qué voy a tener? Tengo que restarle menos 1 a ambos lados. Menos 1 menor o igual a x menos 1, pongámoslo con azul, pongámoslo con azul, menor o igual a 1,5 menos 1. Entonces me va a quedar menos 0,5 menor o igual a x menos 1 menor o igual a 0,5, lo cual es exactamente lo mismo que yo escribir en valor absoluto. X menos 1 menor o igual a 0,5. Entonces, reemplazando, me quedará que el residuo n de x, bueno, el residuo en 3 de x será igual a 6 sobre 24 por, ya sabemos que x menos 1 será igual a 0,5, 0,5 a la 4. Entonces, el residuo de x, bueno, tiene que ser menor o igual, ¿cierto? Es menor o igual. Será menor o igual a, ¿cuánto es todo eso? Eso da 0,016. Entonces, encontramos la aproximación al residuo. El residuo de x será menor de 0,016. Y con esto terminamos. Sé que es un procedimiento que se ve un poquito raro, puede ser estresante, a mí tampoco me gusta. O sea, de los ejercicios que a mí, el ejercicio que a mí menos me gusta en cálculo integral es los que tienen que ver con residuos. Me parecen aburridos porque es aprenderse un procedimiento muy mecánico, pero es calcado. Siempre es lo mismo. Empezamos utilizando esta fórmula. Bueno, voy a agregarle por acá. Me parece buena idea agregar que f a la n más 1 de x tiene que ser menor o igual a m. ¿Cómo hallar la m? Esto será cómo hallar la m. Listo. Entonces, planteamos esta fórmula que simplemente es reemplazar la formulita. Esta sí no tiene ningún misterio. Y ya luego lo más maluco sí sería cómo hallar la m, que es utilizar esta fórmula de acá. Esta fórmula estamos con n igual a 3, ¿cierto? Seguimos con n igual a 3, a igual a 1. Entonces toca hallar la derivada cuarta y reemplazo en el extremo inferior. Reemplazo en el extremo inferior. Reemplazo, encuentro este valor. Entonces llegamos a decir que m será igual a 6. Con eso bastará. O sea, m podría ser 7, podría ser 8, podría ser 9, podría ser 10. Pero vamos a tomar el más chiquito. Entonces, reemplazamos el 6, el 6, el 6, el 6.
y encontramos simplemente, ah, bueno, y faltó esta parte, ¿cierto? ¿Cómo hallar ese x-1? Voy a aprovecharlas porque yo sé las propiedades de, de las desigualdades y espero que ustedes también. Si yo tengo esta desigualdad, pero yo quiero x-1, pues tengo que restarle -1 a todos los lados. Y ya con eso encuentro cuál sería la desigualdad que me quedaría, que en este caso me queda esta de acá. Vamos a subrayarla en esto, en rojito. Este también en rojito. Y ya reemplazamos, este lo reemplazamos acá, eso es 0,5 y me queda este resultado. Y bueno, hasta acá llega el tema de este último parcial. Bueno, no tengo más comentarios que agregar. Esta no es la última clase será el taller 15, que es el taller de repaso de este parcial. Sin embargo, pues si solo ven el video hasta acá, pues si ven esta como la última clase, les agradezco mucho por todo. Fue un placer para mí dar este curso desde el parcial 1, parcial 2 y parcial 3. Me entristece mucho tener que hacerlo así, digamos, no en vivo, sino tener que grabar las clases. Me habría gustado seguir como en el curso uno y habría sido lo que yo preferiría y lo mejor. Por situaciones del paro no se pudo porque ni siquiera es culpa mía. Desde que ustedes entraron a este curso en el primer parcial, ya sabían pues que pues ya les había hablado un poquito acerca de mi proyecto de vida y lo que voy a hacer. Y pues gracias a que cuando ya estén viendo este video, pues ya no estaré en el país. Entonces, imposible de dar el curso en vivo. Entonces les agradezco mucho que hayan depositado su confianza en mí. Espero que les haya servido mucho. Siento que lo intenté hacer lo mejor posible, que se entendieran los temas. Siempre habrán cositas que pues no terminen de ser del todo claras, que son difíciles de explicar o que hay que hacer muchos ejercicios para que ustedes interioricen. Y habrá muchas cosas que podrán decir, ah, bueno, yo entiendo lo que él hizo, pero no es lo mismo entender lo que yo hago a ustedes coger el lápiz y ustedes mismos hacerlo. Créanme que la diferencia es total. Por eso los invito a que hagan los talleres, a que hagan todo ustedes mismos. Esas clases por sí solas no les van a servir de mucho, sino si no practican. Créanme, de verdad, no es lo mismo ustedes ver mi clase y decir, ah, bueno, entiendo lo que él hizo, a poner en práctica los ejercicios, lo que aprendieron. Entonces, cualquier cosa me pueden escribir. Supongo que estaré disponible para ustedes por WhatsApp. Gracias por todo y bueno, nos vemos en la última clase que será la del taller 15, que será el taller de repaso. Hasta pronto.